y eso, ahora va a hablar Salvador. Pues ahora, antes de que hable Salva, el problema que hay de cogerse un moderador periodista es que somos cotillas y preguntones. A lo que ha dicho Raúl porque él ha tenido la oportunidad de leerse la novela, es decir, que está todo muy cuadrado, todo habla de los mayas, de los aztecas, de calendarios. ¿Cómo se te ocurre? Porque yo siempre te recuerdo de fútbol no he entendido, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo nace este interés por las civilizaciones estas? Bueno, porque la cultura maya es una de las civilizaciones más misteriosas y extrañas que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Eran muy adelantados a su época, eran expertos en matemáticas, arquitectura y astronomía. De hecho, toda su cultura y toda su civilización está basada en estos tres aspectos. Eran capaces de construir magníficas construcciones piramidales, al igual que los egipcios, y supongo que mucha gente de aquí habrá ido allí a México y las habrá podido ver, y todas ellas están construidas con una minuciosidad y milimétricamente perfectas. De hecho, la orientación de todas ellas está orientada a 13 grados norte, con la eclíptica por donde pasa el sol en aquella zona, para que en determinados momentos del año el sol genere una serie de figuras geométricas que para ellos significaba que la vida podía seguir. Pero tú, ¿por qué te interesas por eso? Porque es un tema muy interesante y sobre todo porque hablan de un tema que entra en candente actualidad en este 2012. Y es un aspecto, es un tema que poco a poco ha ido ganando fuerza, ha ido ganando repercusión en los medios de comunicación, y ese es uno de los aspectos que hace que te intereses y que te apetezca saber un poquito más de esta cultura. Candente también es la crisis económica, y también hay que tener en cuenta la cara que le ha echado la cara no diría yo, la iniciativa. O sea, en un momento en el cual estamos pasando complicaciones, él saca este libro adelante no quedándose en su casa, sino le plantó cara, cuenta, porque esto también es de alabar. ¿No? Pues dando vueltas, buscando editoriales y buscando pues alguien que confíe en un escritor que se inicia, que es muy complicado en este mundo, sobre todo en este momento de crisis donde nadie quiere arriesgar y donde únicamente los nombres consagrados son los que suelen tener cabida en todas las editoriales. Y te planteaste hacer una feria, buscar editorial, mandar el manuscrito, y aquí estamos. Pues para que vean que no se le ha quedado el libro en el cajón. Bueno, y ahora ya que hable de la novela. Sí, como se estaba comentando, toda la base de la cultura está basada en las matemáticas, la arquitectura y la astronomía, y de hecho es en la astronomía donde aparecen y donde se fundamentan todas las bases del calendario de la que ellos llamaban la cuenta larga y que finaliza el próximo 21 de diciembre de 2012. Para que os hagáis una idea de la exactitud y de la obsesión que tenían por los cielos, los mayas llegaron a constatar que el Sol tardaba en girar una vuelta completa al Sol, la Tierra, perdón, tardaba en girar una vuelta completa al Sol 365 días, 24 horas y 20 minutos. No ha sido hasta las últimas décadas cuando los grandes instrumentos de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, han conseguido cifrar milimétricamente el tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol, y únicamente se han desviado de los mayas en 2 minutos. Una civilización que vivió hace más de 3.000 años, que conocían muchas cosas que no llegaron a utilizar, nadie sabe muy bien por qué, eran conscientes de la existencia del número 0 y eran conscientes también de la figura geométrica del círculo, de la rueda, a pesar de que ellos no la usaban, pero sí que quedaba constatada en numerosos jeroglíficos que dejaron en muchas de las pirámides que hay a lo largo de todo México, y países también como Guatemala, que también eran de influencia maya. Aparte de esta obsesión por los cielos, conocían todo, conocían los tránsitos de Venus, los tránsitos de Marte, y toda su vida se configuraba alrededor de estos dos planetas y del Sol. Esto les llevó a elaborar una serie de calendarios a través de los cuales cultivaban, entraban en guerra y frenaban. 2 de estos calendarios, uno el sagrado y el otro el civil, es el que ha dado pie a la denominada cuenta larga, que ellos datan del 13 de agosto de 3114 a.C. y que finaliza el 21 de diciembre de 2012, haciendo un total de 5.125 años. Pero van un poco más allá de este paso,
porque ellos establecen que las edades del hombre, antes de esta edad hemos tenido 4 edades más. Curiosamente, cada una de 5.125 años hacen un total de casi 25.600 años, que es lo que se conoce como un ciclo platónico, un año platónico, que es lo que tarda la Tierra en hacer el movimiento de precesión, un movimiento muy pequeñito que es como el de una peonza cuando se está ya parando. Era imposible saber esto en aquella época. Los científicos de hoy en día dicen que haría falta un periodo de estudio de la Tierra de 10.000 años. Los mayas no estuvieron tanto tiempo. ¿De dónde sacaron esos conocimientos? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero ahí están y nos los han dejado hasta el día de hoy con una fecha marcada que poco a poco, conforme nos vamos acercando, va consiguiendo atraer más la atención de la gente y de los medios de comunicación. Sobre todo porque vemos noticias todos los días, sobre todo en revistas especializadas, científicas, etcétera, que poco a poco van acertando en todo lo que los mayas predijeron. Hay 3 puntos que los mayas predijeron y que se está cumpliendo. Uno es el ciclo de la precesión y el otro es un triple eclipse que tendrá lugar el 21 de diciembre del 2012, que entrará en perfecto alineamiento la Tierra, el Sol y el centro de la galaxia. Ellos, en aquella época y en posteriores épocas que ha habido, nunca se ha sabido que el centro de la galaxia tenía un agujero negro. Ellos sí que lo dejan constatado en piedra. ¿Cómo lo sabían? Vuelvo a repetir, nadie lo sabe. Nadie ha conseguido encontrar una explicación. Tal vez si los españoles cuando llegamos allí a México no hubiésemos quemado todos los códigos que tenían los mayas, abogando que eran satánicos, etcétera, podríamos encontrar una explicación a por qué establecieron un final para ese calendario. El tercer punto que seguramente ellos dijeron y que prácticamente todos los de aquí habréis escuchado los últimos días es el tan conocido últimamente las llamaradas solares. Un aspecto que está en constante noticia, todos los días casi siempre salen noticias del sol, que se están produciendo, el sol se está moviendo. Hay constatado en 1859 la peor llamarada solar que ha azotado la Tierra. En aquella época no había tantos avances tecnológicos como los que hay ahora. Únicamente el telégrafo era la herramienta de comunicación. Pues bien, esa tormenta de 1859 fue capaz de freír toda la red. Se vieron incluso auroras boreales hasta el Caribe, Roma y Madrid, lugares donde habitualmente no se contemplan. Los científicos hoy en día ya han dicho que nos estamos preparando para una de las mayores explosiones, incluso superior a esta, lo cual sí que va en sintonía con lo que ellos decían, porque para ellos el final del quinto ciclo en el que estamos ahora acabará con fuego y con movimientos. Las llamaradas solares se está empezando a demostrar que son las causantes de los terremotos más importantes que ha habido en los últimos años, desde el de Japón hasta el de Turquía hace 4 años, el que se produjo en Perú. Y es un punto donde hay que tener mucha consideración y que, bueno, que independientemente se puede creer o no se puede creer, pero lo que es innegable es que merecen un mínimo de respeto de que hace 4.000 años una cultura que prácticamente vivía en la edad de piedra fuera capaz de llegar a descubrir cosas que los científicos más importantes de estos momentos son los que ahora se están dando cuenta de que todas y cada una de las cosas que ellos decían se están cumpliendo en los cielos. Es muy probable que el próximo 21 de diciembre del 2012 no pase nada. Han habido muchísimas profecías que han fallado, el efecto 2000, cuando se iba a cambiar al año 1000. Sin embargo, ellos sí que establecían unos parámetros que sí que se debían cumplir, y es vivir un poco en armonía con el mundo que nos rodea. Para ellos era muy importante. Es verdad que estamos en un momento hay efecto invernadero, problemas con el cambio climático. Hemos llegado a un punto donde la propia sociedad estamos quedando pequeños en este planeta, y viene un poco en relación a lo que le pasó a ellos mismos. Ellos también se vieron metidos en una espiral que al final acabó por destruir todo su hábitat. Llegó un punto, que es uno de los momentos más extraños y que los arqueólogos no han conseguido encontrar ninguna pista. De repente un día los mayas desaparecieron. Dejaron todas las construcciones en mitad de la selva, y no fueron los españoles hasta aproximadamente unos 1000 años después cuando las encontraron. ¿Por qué se fueron? Nadie lo sabe. No se han encontrado fosas comunes, no se han encontrado migraciones de México a cualquier otra parte del mundo, y es una de las incógnitas que perviven en la civilización maya. Muchos de las comunidades pequeñas de mayas que viven ahora
dicen que en realidad no se fueron a este mundo, sino que se fueron a un lugar fuera de este mundo. El lugar que ellos creían, de donde provenía todo, son las Pléyades, un cúmulo globular que tiene mucha importancia en la novela y por el que ellos guiaban prácticamente la mayor parte de los calendarios que os he contado al principio. Las Pléyades se alinean perfectamente con la pirámide de Kukulcán, que es uno de los monumentos más importantes para los mayas y donde se presupone que se alineará exactamente también junto con el Sol, la Tierra y el centro de la galaxia. Y justamente el 21 de diciembre de 2012 las Pléyades estarán alineadas con los dos centros neurálgicos más importantes de la cultura maya, la pirámide del Sol de Ciudad de México y la pirámide de Kukulcán. Casualidad, superstición, no lo sabemos, no sabemos si será el fin o será el comienzo, pero sin duda nos quedan prácticamente 7-8 meses, muy poquito tiempo para poder averiguarlo. Muchas gracias a todos. La verdad es que nos ha dejado con un cuerpo, que después dicen que los informativos daban malas noticias. ¿Has plantado un árbol? No, todavía no. Bueno, pues entonces solo te quedan dos cosas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o no, o como vieran, pues que aprovechen ahora o que callen para la presentación de Madrid, que irá a Madrid a presentar su libro, y si no, pues los firmas. ¿Te parece? Encantado. Pues, ¿alguna pregunta? Pues ala, enhorabuena.